Más de Análisis 360, como todos los jueves a las 9 de la mañana, por aquí por la gran cadena de Noticel a través de Facebook Live, bueno, y de todas las plataformas. Bueno, nuestro programa, que ya lleva como 4 meses en el aire, ha sido pionero en discutir asuntos a profundidad, que muchos de esos programas se están repitiendo ahora por los estudiosos del tema, porque las cosas ya van madurando. Uno de esos temas que discutimos a principios del mes de enero fue la petición que habían hecho varios líderes en Puerto Rico, producto de una promesa de campaña que había hecho John Biden allá en la Florida, de buscar la paridad en el Seguro Social Suplementario, el llamado SSI, y una vez y por todas dejar sin efecto el discrimen que estaba ocurriendo contra los puertorriqueños. Bueno, en aquel programa explicamos por qué esto era importante. No solamente es importante para las personas que van a tener derecho a ese beneficio adicional, las personas que son sordas, las personas que tienen algunas discapacidades, pero también porque tiene un efecto bien importante al desarrollo económico de Puerto Rico, una inyección multibillonaria. Para que tengan una idea, los números que se han estado estudiando del impacto económico a Puerto Rico de aplicar el Seguro Social Suplementario o el SI, estamos hablando de 1.5 a 1.8 billones de dólares, 1.800 millones de dólares. Estamos hablando de un impacto grandísimo, no solamente en la calidad de vida de los que van a tener derecho a este Seguro Social Suplementario, sino también para el desarrollo económico. ¿Cuál es el planteamiento? Bueno, que los que vivimos aquí somos tan ciudadanos americanos como los que viven en los otros 48 estados. Bueno, esa es la realidad. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en Puerto Rico? ¿Qué es lo que destapa esta olla de este discrimen que se viene hablando de muchos años? Pero ¿por qué maduró? ¿Por qué llevó a discutir esto de manera más, con más argumentos, liderato local en Puerto Rico? Bueno, esto viene producto a una demanda que se estableció en Puerto Rico por un residente de la ciudad de Nueva York. Es el caso Estados Unidos versus Baello Madero. Este señor, este puertorriqueño, por 28 años vivió en la ciudad de Nueva York, se muda a Puerto Rico y él en Nueva York tenía el Seguro Social Suplementario. Estuvo varios años recibiéndolos aquí hasta que alguien se dio cuenta y le envían una factura al señor Baello que ya no tiene derecho a coger el Seguro Social Suplementario. Bueno, él bien demandó al gobierno de los Estados Unidos por esa decisión, el Seguro Social, y 2 cortes federales, la local, bajo el juez Gelpi, estableció que eso era, que tenía derecho el señor Baello a recibir estos fondos en Puerto Rico. El tribunal o el Departamento de Justicia Federal apela la decisión del juez Gelpi y va a Boston, al tribunal apelativo en Boston, y allí de igual manera el juez Torruella versus otros jueces le dan la razón al tribunal local federal diciendo que el señor Baello Madero tiene derecho a recibir este dinero aunque se haya mudado de los Estados Unidos a Puerto Rico. Bueno, el Departamento de Justicia Federal no se queda quieto y apela la decisión del Tribunal Apelativo en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Todo esto que le estoy contando fue bajo el gobierno de Donald Trump. Es decir, que Donald Trump nadie espera que haga nada a favor de los puertorriqueños. Pero Biden había dicho en la campaña de que esa acción era discriminatoria y que eso se tenía que detener. Ahora, las cartas que enviaron los líderes puertorriqueños a Biden, entre ellas la que envió el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, le estaba diciendo, oiga, usted hizo una promesa de campaña, cambie la posición del del secretario de Justicia Federal en los Estados Unidos, no apela a la decisión que ocurrió en el apelativo de Boston para que este discrimen se acabe. Sin embargo, John Biden, 3 semanas atrás, hace este mensaje a la nación y diciéndole al Congreso, este discrimen se tiene que detener, vamos a hacer acción legislativa para que el SSI, el Seguro Social Suplementario, aplique a los puertorriqueños, que no haya discrimen. Pero sin embargo, su secretario de Justicia ha mantenido la misma posición y tal vez un poco más dura en contra
de que este beneficio aplique a los puertorriqueños y está pidiendo que el Tribunal Supremo declare sin lugar las decisiones de los otros dos tribunales inferiores, dando la razón a Baello Madero de que es un discrimen para los puertorriqueños. Claramente, esto es un doble discurso. John Biden sabe muy bien de política y jugó la política aquí. Sabía que iba a dar instrucciones o que el secretario de Justicia Federal iba a mantener la misma posición bajo el gobierno del presidente Trump, y sabiendo que eso iba a pasar, nos dio un duérmete nene. Y se está demostrando muy fuerte en acción ejecutiva del Congreso, pero muy pusilánime en su posición con el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Oiga, vamos a estar claros aquí. La historia nos dice que cuando ganan los demócratas tienen control del Congreso por 2 años. La posibilidad que los midterm elections de aquí a 2 años se pierda el control del Congreso es bastante real por parte de los demócratas. Y hoy mismo prácticamente están en empate en el Senado de los Estados Unidos. Que esto pase el crisol congresional para que se legisle a favor de los puertorriqueños, para que esta injusticia y este discrimen se acabe, es bastante cuesta arriba. Lo que tenía que haber hecho el presidente Biden era establecer claramente que como esto es un discrimen, cualquier acción anterior del Congreso discriminando contra los puertorriqueños se podía declarar de manera adversa y que entonces el Tribunal Supremo de los Estados Unidos validara la posición del apelativo o simplemente cambiar la posición del secretario de Justicia y dejar sin efecto esa decisión de descalificar o dejar sin efecto, para la redundancia, la decisión del Tribunal Federal Local y el de Boston. Es decir, que a mi entender, esto ha sido un juego político, un duérmete nene, que le puede costar al Partido Demócrata en las próximas elecciones. Pero para profundizar un poco más la parte legal, porque de igual manera el presidente John Biden tuvo una teoría legal de por qué esto no se puede mezclar una cosa con la otra, vamos a discutirlo con un experto en el tema, el licenciado Enrico Valenzuela, un abogado que ustedes han visto en los medios de comunicación, experto en política internacional y también en política de los Estados Unidos. Así que vamos a una breve pausa y vamos a discutir esto a profundidad con el licenciado Enrico Valenzuela. Miren, de este doble juego, este doble discurso del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para Puerto Rico. Vamos a una pausa. Bueno, vemos Análisis 360 y está con nosotros el amigo licenciado Enrico Valenzuela. Bueno, un experto en este tema, lleva todas las semanas hablando un poco de esto, pero ahora está donde, oye, donde se analizan las cosas sin pasiones y a profundidad. Bueno, primero que todo, saludo Enrico, qué bueno verte, ¿cómo tú estás? Saludos, muy buenos días, Jaime, buenos días a toda la audiencia que nos ve a través de Noticias Análisis 360, debo decir. Gracias por tenerme. No, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, Enrico, tú eres un experto en el tema, ya tuviste nuestra introducción, quisiera que abundaras un poco sobre esto y también, bueno, que el país pueda explicar la justificación que ha hecho John Biden para tener este nuevo discurso, es decir, quiero arreglarlo a nivel congresional, pero quiero descarrilarlo a nivel jurídico. Bueno, explícanos un poco qué es lo que está pasando aquí y si, bueno, y si hay forma de entender la posición de John Biden. Pues en efecto, como tú muy bien reseñaste al comienzo de la intervención, pues este doble discurso merece la explicación de que una cosa es lo que plantean los políticos cuando están en elecciones y otro asunto son las realidades legales que hay en las relaciones políticas, sobre todo entre Puerto Rico y Estados Unidos. Esta situación inicialmente se origina por un cobro de dinero de aproximadamente $30,000 que el gobierno federal
le intenta hacer a este caballero de apellido Baello Madero, que al mudarse del estado de Nueva York y residir en Puerto Rico por unas condiciones de salud, pues en este caso el Seguro Social decide eliminarle la partida de Seguro Social suplementario y a su vez cobrarle lo que ya le había aportado mientras estaba residiendo en Puerto Rico. El argumento que presenta el Seguro Social es que como Puerto Rico tiene una supuesta independencia y autonomía fiscal, debo decir autonomía, no independencia, autonomía fiscal, esto permite que los estados, y en este caso los territorios, puedan generar otros ingresos y ubicarlos en este tipo de partida, porque el Seguro Social suplementario es totalmente distinto a lo que es el Seguro Social regular y ordinario, que usted aporta y que se le devuelve, se le retribuye una vez usted ya es elegible para el retiro. El SSI, por otro lado, es una, diría yo, un incentivo adicional que pudiera, obviamente, llegar a bastante dinero mensualmente por situaciones de discapacidad y otras situaciones médicas, de manera que eso se suplemente, como muy bien dice la palabra, en el Seguro Social regular. Acá lo que se está planteando bien interesantemente por parte de los briefs o de los alegatos de la parte, en este caso recurrida, que es el gobierno federal, tratan de plantear los asuntos de lo que en Supremo se decidió en el caso de Harris versus Rosario y otra jurisprudencia relacionada, que habla de que Puerto Rico tiene esta autonomía fiscal, la naturaleza de un convenio y otros asuntos más, para, de cierta medida, desligarnos de lo que son los 50 estados y Washington, D.C. Así que este es el argumento, y el argumento más sólido que ellos están tratando de justificar es de que como Puerto Rico no aporta esas cantidades adicionales, se tiene que legislar de manera congresional, es decir, por los 435 congresistas y 100 senadores, para que todos ellos se pongan de acuerdo y el presidente entonces firmar una ley federal que incluya a Puerto Rico. Así que lo que realmente está haciendo el presidente Biden fue que nos hizo creer una situación que se pudo haber resuelto en un caso, porque lo único que tenía que hacer era retirar la apelación, no lo hizo, se mantuvo y ahora entonces proponen que haya una legislación tailor-made o que esté diseñada específicamente para esos propósitos. Bueno, y tú sabes muy bien como yo que mover el Congreso de los Estados Unidos es mover un tren mohoso en reversa. O sea, el Congreso es bien difícil moverlo. Cuando logran consenso para aprobar legislación, es producto de muchas negociaciones envueltas que tienen que ver en muchas partes con aprobaciones presupuestarias y beneficios para los estados. Y cada congresista tiene sus propios problemas. Así que la realidad es que la intención legislativa es bien difícil cumplirla. Y el presidente lo hace a semanas de validar nuevamente la posición de Donald Trump sobre este asunto. Así que la realidad, como bien tú dices, se ha convertido todo esto en un canto de sirena que el presidente de los Estados Unidos va a tener que, bueno, o ser más sincero con el pueblo puertorriqueño, porque esos argumentos que está presentando el Departamento de Justicia, bueno, de esa cosa de la autonomía fiscal, bueno, entonces tú y yo sabemos que eso, bueno, eso no es tan real en la medida de que todas las herramientas que ha tenido el pueblo puertorriqueño por nuestra relación con los Estados Unidos para nuestro crecimiento económico han sido torpedeadas por el propio Congreso. Así que el plan de desarrollo económico de Puerto Rico está muy ligado a cuáles son las herramientas de desarrollo económico que se aprueben en Puerto Rico, sin hablar del impacto que tuvo la eliminación de la 936. Ahora, este otro argumento que estaba presentando el gobierno de Trump, de que Puerto Rico obviamente se puede discriminar con él, igual que otras jurisdicciones, porque no entraron voluntariamente a la Unión. ¿Ese argumento todavía lo está sosteniendo, que tú sepas, la administración de Biden? Definitivamente, si uno lee, eso es lo más irónico de todo, que cuando uno lee la posición del gobierno de Estados Unidos en esta situación, es como retrotraernos a la época de los 70 y 80, donde el Tribunal Supremo Federal trataba a Puerto Rico de manera distinta y en cierta forma justificaba ese trato desigual con la supuesta naturaleza de un convenio o un compact, validando la posición actual de Puerto Rico con el Estado Libre Asociado. Eso, lamentablemente, para el propio Tribunal Supremo, se revirtió
por otros casos que vinieron subsiguientemente, como sabemos, el que tiene que ver con unanimidad de jurado y también como el que tiene que ver con el asunto reciente del el caso que tenía que ver con, se me escapa el nombre ahora, pero que tiene que ver con derecho penal, y ellos entendieron que la Constitución Federal sí aplica en esos aspectos a Puerto Rico. Sin embargo, en esta situación que tiene que ver con paridad en fondos federales y con lo que también aportamos los puertorriqueños, dicen lo contrario. Y de igual forma sugieren que haya que legislarse para, claro, si se tiene que legislar es porque nos van a imponer esas contribuciones federales. Así que adicionales para poder cubrir o subsanar Bueno, lo que conlleva el Seguro Social Suplementario. Y que ese lo es que el va a objetivo. pasar es, tú tienes razón, porque los republicanos, que prácticamente te pueden detener cualquier legislación en el Senado, y algunos demócratas que son casi republicanos, que son bien conservadores, no van a dar esto así de sencillo. Tú tienes razón en tu argumento. Va a decir, bueno, pues vamos a sacar esto en números y centavos. Pero es toda una hipocresía, porque en un momento dado reconocen el pacto, en otro momento dado no reconocen el pacto, en un momento reconocen la autonomía fiscal de Puerto Rico cuando a ellos les conviene, cuando se va al Congreso a buscar herramientas para desarrollo económico, como se supone que hubiese pasado con la aprobación de Promesa, que hay todo un artículo en Promesa, que fue una enmienda con mucha humildad que es mía y que se aprobó. Le da una responsabilidad también de desarrollo económico al Congreso. Se reunieron, hicieron un informe ahí, trilili, y nada ha pasado. Así que este doble discurso de no dar herramientas para desarrollo económico, pero utilizar la autonomía fiscal para negarle beneficios a los puertorriqueños, me parece que es una gran hipocresía, y que John Biden realmente tenga la oportunidad en acción de ponerse al lado de los puertorriqueños en este proceso en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Ahora, otra pregunta que te hago. Lo van a ponle tú que lo hagan por legislación. ¿Realmente vas a poder hacer una legislación exclusiva para Puerto Rico? ¿Qué va a pasar con Guam? ¿Qué va a pasar con los otros territorios que de igual manera han llevado casos a favor de que sus residentes tengan el beneficio del SSI? ¿Qué tú piensas? ¿Realmente van a poder legislar solamente para Puerto Rico? Diste en el clavo, porque el otro argumento que iba a presentar también es el siguiente. Cuando hay determinaciones judiciales por el Tribunal Supremo de Estados Unidos relacionadas a derechos civiles, igual que en cualquier otro Tribunal Supremo de cualquier parte del mundo, siempre va a estar sujeto a interpretación. Y por ende, si se reconoce un derecho, en este caso una minoría, que es un derecho fundamental consagrado en la Constitución, yo te aseguro a ti que van a venir otros territorios y de igual manera otras etnias no incluidas o inclusive hasta propios inmigrantes sin un estatus legal permanente en Estados Unidos y van a querer incluirse también y van a solicitar esta ayuda de seguro social suplementario. Así que el gobierno federal, no nos dejemos de verdad de paños tibios, o sea, protege el fisco y obviamente va a protegerse económicamente para evitar que haya una avalancha de casos que al principio y a la génesis de todo esto fue una simple acción de cobro de dinero por parte del gobierno en contra de un ciudadano. Así que, como dicen por ahí, bad cases make bad law. Pero, y al fin y al cabo, y con esto terminamos, el licenciado Rico Valenzuela, y gracias por estar con nosotros y ese excelente análisis que has hecho. Al fin y al cabo, el problema lo tiene el presidente de los Estados Unidos, John Biden, al cual yo respaldé, y respaldó muchísima gente en Puerto Rico, y respaldó muchos líderes electos, y respaldó el gobernador de Puerto Rico, respaldó el presidente de la Cámara, no lo respaldó Jennifer González porque es republicana, pero al fin y al cabo es el presidente de los Estados Unidos, y él fue el que prometió esto en campaña, y ahora tiene un problema en sus manos de darle la cara nuevamente a la comunidad puertorriqueña, que suman 5 millones ya en los Estados Unidos, así que ya son una fuerza electoral. Vamos a ver qué va a pasar en los próximos días. Te agradezco mucho tu intervención y espero que formes parte de la familia de Análisis 360 de ahora en adelante, amigo. Amén, así será. Gracias, Jaime. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Bueno, quédate ahí, no te vayas todavía. Vamos a pasar ahora con Jenny Fuentes. Desde allá está en Los Ángeles, él no está corresponsal en los Estados Unidos, en Washington, D.C. Bueno, para hablar de este mismo tema, ¿qué realmente puede pasar en el Congreso para que esto funcione? Bueno, Jenny, cuéntanos.